Bien, entonces hablaremos sobre tuberculosis intestinal. Creo que no están logrando ver las diapositivas, ¿no? Hay algún problema aquí para compartir pantalla. Vamos a volver a realizarlo. Sí se veía. ¿Están viendo? Sí se veía, doctor. ¿Sí? No, ahora no. Ya. Ahora no, lo dejo de tener. Ya, voy a volver a colocar y ustedes me indican si se ven las diapositivas. ¿Ahí? Sí se ve, doctor. Perfecto, muy bien, entonces empecemos con el tema. ¿Qué vamos a indicar respecto a la tuberculosis intestinal? Que hablando en general de la tuberculosis, es una enfermedad de muchos años, muchos siglos de estudio. Hasta el advenimiento de los antibióticos, la tuberculosis era mortal. Reyes, personas de la corte, de las coronas europeas han sido afectadas por la patología y han sido su causa de muerte. Y eso está escrito en los libros de historia, así como en los anales de la historia de la medicina. Es una enfermedad antiquísima, la tuberculosis, y que actualmente sigue siendo un problema endémico y un problema de salud pública en nuestro país y en general en todos los países de Latinoamérica, algunos más que otros, pero en nuestro país la presencia de la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, sigue siendo un problema con un gran número de casos. Cuando tenemos a un paciente con tuberculosis intestinal o peritoneal, como cualquier otro tipo de tuberculosis extrapulmonar, el foco inicial, el punto de ingreso, debe ser por vía aérea. A lo que en neumología seguramente ya hemos aprendido como la primoinfección o primera infección. Esta primoinfección es el primer contacto del bacilo con el cuerpo humano y donde se empiezan a desarrollar los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de la enfermedad como tal. Tenemos circunstancias que favorecen a la presencia de tuberculosis, sobre todo los estados de inmunosupresión. Ahí podemos hablar a la infección por VIH, terapias inmunosupresoras, como las que se realizan en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, tratamiento de la artritis reumatoide, que usa medicación inmunosupresora como el metotrexate o la cetoprima, tratamiento quimioterápico, patologías renales crónicas. La enfermedad renal crónica también predispone a un estado de inmunosupresión, favoreciendo la presencia de tuberculosis. Otras enfermedades crónicas como la misma diabetes. La diabetes también produce estados de inmunosupresión muy menores, de menor intensidad que en cualquier otro caso, pero eso justifica el hecho de que los diabéticos sean muy propensos a contraer cuadros infecciosos. También los estados de desnutrición. ¿Por qué? Porque un paciente desnutrido será susceptible de contraer infecciones por el hecho de que el sistema inmunitario está a base de proteínas. El sistema humoral está a base de proteínas. Y un paciente con desnutrición tiene hipoproteinemia. Por lo tanto, un desnutrido tiene una concentración disminuida de proteínas. Esto afecta al sistema inmunitario y predispone a contraer infecciones, entre ellas la tuberculosis. En los últimos, por lo menos 20 años, se ha dado mucho énfasis
a la relación que existe entre el VIH y la tuberculosis, a tal punto de que todo paciente diagnosticado de tuberculosis por normativa del programa de control de tuberculosis de Bolivia se le debe realizar prueba de VIH, prueba rápida serológica para VIH. Todo paciente con tuberculosis debe realizarse la prueba de VIH. Y a todo paciente diagnosticado con VIH se le deben realizar las pruebas correspondientes para confirmar o descartar un posible cuadro de tuberculosis. Los datos epidemiológicos de la tuberculosis a grandes rasgos. La OMS indica que por lo menos 1/3 de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. 1/3 de la población de todo el mundo. De todos estos grupos o de todas estas variedades de tuberculosis, la gastrointestinal representa aproximadamente entre el 3 hasta el 5% de los casos de TB extrapulmonar. Más común es la tuberculosis renal y la tuberculosis meningia. Menos frecuente la tuberculosis gastrointestinal, pero todavía se siguen describiendo casos. De los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar, un 20% llegan a presentar clínica abdominal, lo cual en todo paciente con TB pulmonar que esté ya diagnosticado nos obliga a descartar la presencia de la TB intraperitoneal. Entonces, todo paciente con tuberculosis que le duele el abdomen, realizar el screening, como se dice, o el descarte correspondiente para determinar si este paciente además no está cursando con TB intestinal. En los datos estadísticos que maneja la OMS, ¿dónde se encuentra el mayor número de casos de TB extrapulmonar? En el continente asiático. Asia y sobre todo el lejano oriente, hablando de Japón, Corea, China, Vietnam, toda esa zona del Pacífico, son zonas endémicas para patologías digestivas en general. Creo que ya en alguna oportunidad hemos hablado de la magnitud de casos que existen en Japón de cáncer gástrico y de otro tipo de patologías. Por eso en el Japón el estudio gastroenterológico está muy avanzado. Todo el continente asiático representa el 50% de los casos, más del 50% de los casos de tuberculosis gastrointestinal en el mundo. Sudamérica apenas con un 1.1%. Y de todos estos países conformantes del continente asiático, la India tiene un mayor número de casos, con un 23%. Entonces, esta enfermedad está en todo el mundo, principalmente en Asia, en el continente americano y en Sudamérica la incidencia es muy baja. Origen de la tuberculosis, ya lo conocemos, el bacilo conocido como Mycobacterium tuberculosis, pero para la variante, para la forma de tuberculosis intestinal también debemos tomar en cuenta el Mycobacterium bovis. Por eso les comentaba del hecho de la leche pasteurizada. El Mycobacterium bovis se llama bovis porque infecta al ganado bovino. Y al infectar al ganado bovino, tiene la posibilidad de pasar los bacilos de la tuberculosis a través de la leche de las vacas. Y si se toma la leche directamente después de haber sido ordeñada, entonces la probabilidad de contraer una tuberculosis extrapulmonar, variedad abdominal, intestinal, es bastante amplia. Este Mycobacterium bovis tiene predilección por el intestino delgado y sobre todo por el íleon terminal.
pero puede presentarse en cualquier zona del aparato gastrointestinal, pero sobre todo estar ubicado a nivel de ileón terminal. De las variedades de micobacterias, Mycobacterium tuberculosis es el que se encuentra en la mayor parte de los casos de tuberculosis intestinal. El Mycobacterium bovis, donde no se realice el procedimiento de pasteurización de la leche. Y el Mycobacterium avium, o el intracelular, es uno de los que se ha identificado con mayor frecuencia en pacientes portadores de VIH. Pero sobre todo el Mycobacterium tuberculosis es el que lo vamos a encontrar en el mayor número de casos. ¿Cómo se puede contraer la enfermedad? Ingestión de productos lácteos contaminados, nuevamente la leche de vaca recién ordeñada. Difusión directa de órganos adyacentes. Si hay otros órganos que están contaminados con la infección, pueden pasar los bacilos por contacto directo entre órgano y órgano, y de esta manera la infección se va expandiendo a varios órganos intraabdominales. Diseminación hematógena de un foco pulmonar inicial. Si el paciente está con tuberculosis pulmonar activa, por vía hematógena se puede diseminar el bacilo, y esa es la manera como llega al riñón, como llega a los huesos, como llega a las meninges y también en nuestro caso al aparato digestivo. Y algo también frecuente, la ingestión del esputo infectado. Cuando una persona elimina material purulento proveniente de vía aérea, el esputo, se debe eliminar, desechar en un pañuelo desechable y quemarlo. Eso es lo que se recomienda, desecharlo por lo menos, ¿no? Pero hay la probabilidad de que este esputo salga a la faringe y sea deglutido, y como está contaminado con el Mycobacterium, va a llegar a colonizar estómago o directamente a nivel de los intestinos. Cuando el bacilo ya ha llegado al lugar donde va a producir el daño patológico, primero se produce una inflamación activa de la mucosa intestinal. Esto está mediado por la proliferación de los bacilos y todo el mecanismo de la cadena o de la cascada inflamatoria, que va a ocasionar daño a nivel de la submucosa inicialmente, y después del daño inicial a la submucosa puede expandirse a la mucosa produciendo úlceras o hiperplasia, o a la serosa produciendo neoformaciones, los famosos tuberculomas. Esta es la evolución fisiopatológica que tienen las lesiones mediadas por el Mycobacterium tuberculoso. Cuando se produce la inflamación activa en la submucosa, los bacilos se van a alojar en la profundidad de las glándulas mucosas de la pared intestinal. Esta gran cantidad de bacilos va a desencadenar la reacción inflamatoria con toda la cadena, la cascada de la inflamación, con los mediadores que ya conocemos, que hemos aprendido en fisiopatología, donde la respuesta del sistema inmunitario es la fagocitosis de los bacilos. Estos bacilos fagocitados son transportados a las placas de Peyer. Estas placas de Peyer son elementos del sistema inmunitario que están a nivel intestinal, igual que las amígdalas a nivel de cavidad oral. Son parte del sistema inmunitario. Las placas de Peyer cumplen una función similar, pero a nivel del intestino. Estos bacilos que son transportados a las placas de Peyer luego de haber sido fagocitados y depositados en esas placas de Peyer, porque el fagocito, el macrófago que ha fagocitado al bacilo, va a ir hacia su lugar de origen, que son las placas de Peyer, y ahí el bacilo no está muerto, simplemente está
como detenido, todavía con gran probabilidad de producir daño patológico, el cual se va a trascender en la formación de un tuberculoma. Este tuberculoma posteriormente puede experimentar un proceso de necrosis, favoreciendo la multiplicación del bacilo, porque se convierte en un caldo de cultivo. Tejido necrótico siempre es un caldo de cultivo para la sobreinfección bacteriana o en este caso bacilar. El tejido necrótico se convierte en el alimento que van a consumir los bacilos para poder multiplicarse. Estos tuberculomas de la submucosa empiezan a aumentar en volumen y tamaño, produciendo endarteritis y edema. Todo esto a nivel de la pared del intestino, lo cual va a producir un desprendimiento de zonas afectadas con el bacilo a nivel de la pared del intestino, provocando úlceras intestinales que obviamente son posibles de poder tener un sangrado activo y ser causa de una hemorragia digestiva. Cuando se forma la úlcera como mecanismo de protección, como un mecanismo innato de protección del organismo, se produce un aumento en el aumento del colágeno en estas zonas, depósito de fibrina para favorecer el proceso de la cicatrización. Como toda cicatriz, produce engrosamiento de la pared, y si es un engrosamiento muy importante con zonas muy extensas y con un proceso cicatrizal muy activo y agresivo, podemos llegar hasta un cuadro de estenosis intestinal. Cuando el proceso inflamatorio en la submucosa ya penetra a la serosa en la pared intestinal, se van a presentar los tuberculomas en la superficie de la serosa. Los bacilos pueden llegar a la vía linfática y por esta vía linfática producir obstrucción linfática del mesenterio y del intestino, o llegar a producir nódulos linfáticos regionales, o sea, infartación ganglionar de los nódulos adyacentes. Esta infartación de los nódulos producirá los siguientes tipos de alteraciones patológicas: la hiperplasia, la caseificación. El tejido caseoso es típico de la tuberculosis, se llama de caseificación porque se parece al queso. Por eso se llama tejido de caseificación. Y en última instancia, la calcificación, también como un proceso de protección innato que tiene el organismo, un mecanismo de defensa, aumenta el depósito de moléculas de calcio en estas zonas lesionadas como una manera de tratar de detener la evolución de la enfermedad y el daño que se está ocasionando a nivel de la mucosa, y se producen calcificaciones a nivel intestinal. Entonces, en base a esto, en base a los puntos que hemos visto de la fisiopatología en cuanto al daño que ocasiona la tuberculosis, ya en la parte clínica vamos a dividir a la tuberculosis intestinal en el tipo ulcerativo y en el tipo hiperplásico. En el tipo ulcerativo, obviamente, como su nombre lo indica, la característica es la formación de varias úlceras a nivel de la mucosa. Acá en la gráfica podemos ver, acá en el cuadrante inferior izquierdo, una zona ulcerosa, y aquí en la parte superior también en imágenes un poco más grandes. Estas úlceras, como cualquier úlcera de aparato digestivo, puede sufrir el proceso de perforación, ruptura de las capas superiores, sangrado, produciendo hemorragias digestivas. Puede fistulizar hacia zonas adyacentes, hacia órganos vecinos, o sufrir el proceso de constricción, lo cual favorecería a que esta úlcera en última instancia pueda llegar a cicatrizar. El tipo ulcerativo es uno de los más frecuentes,
como forma clínica de presentación de la tuberculosis intestinal, que se evidencia a través de una endoscopía. El tipo hiperplásico se va a caracterizar por cambios inflamatorios muy amplios. Fíjense esta imagen. No hay la luz intestinal, no se observa la luz intestinal, porque al haber hiperplasia del tejido que conforma la pared del intestino, se están formando estas estructuras de neoformación, llamémosle masas, tuberculomas, tumores, tienen varias formas de poder nominarlo, que dependiendo del tamaño, como vemos aquí en esta imagen, pueden llegar a ser tan grandes y llegar a producir la obstrucción de la luz intestinal, produciendo un efecto de masa obstructiva. Como habíamos indicado previamente, la tuberculosis intestinal puede comprometer a cualquier porción del aparato digestivo. O sea, puede comprometer esófago, puede comprometer estómago, duodeno o inclusive el colon. Pero los casos más frecuentes se han descrito a nivel de ilion terminal y también a nivel de la zona del ciego. Acá tenemos la lista de los segmentos del aparato digestivo que con mayor frecuencia son comprometidos por la tuberculosis extrapulmonar en su variedad intestinal. La zona iliocecal en un 38% y parte del colon ascendente en un 23%. Se han descrito casos en esófago, en estómago, en duodeno, en porciones iniciales de ilion y hasta en el ano y zonas del recto. Pero con mayor predisposición será la zona iliocecal. La clínica de los cuadros de tuberculosis intestinal, como la mayor parte de las patologías digestivas, se caracterizan por la presencia de dolor abdominal. Dolor que tiene variedades de presentación. En algunos casos puede ser un dolor solapado, de leve intensidad, y en otras circunstancias llegar a ser tan intenso que compromete a todo el abdomen, que puede simular una peritonitis aguda. Si el dolor está localizado a nivel de fosa ilíaca derecha, porque justamente en esa zona está el ciego, en ese segmento del abdomen está, en ese cuadrante del abdomen está también la porción terminal del ilion, podemos llegar a diagnosticar erróneamente una apendicitis aguda. Pero no es el apéndice el que está comprometido, es el ilion terminal o alguna porción del ciego. Como hemos visto, hay la posibilidad de la variante hiperplásica y la formación de tuberculomas, que a la palpación abdominal serán identificadas como una neoformación palpable en las maniobras de palpación profunda. En este cuadrante de la fosa ilíaca derecha o parte de hipogastrio podemos palpar una masa en el interior del abdomen que podemos confundirla con una neoplasia, con un cáncer de intestino. Entonces, por eso el diagnóstico se hace un poco dificultoso ante la posibilidad de varios diagnósticos diferenciales a ser tomados en cuenta. Otras manifestaciones clínicas van a estar de acuerdo al daño que se ha ocasionado a nivel de la mucosa. Si estamos con casos de obstrucción intestinal, habrá aumento de volumen en abdomen, ausencia de eliminación de heces fecales, ausencia de eliminación de gases intestinales. También tendremos dolor intenso, en ocasiones hasta casos de alzas térmicas. Si la variante es el tipo ulcerativo, se tendrán todas las manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva con la presencia de hematoquesia.
Hematoquesia es heces con sangre. No encontraremos melena. Melena también es la presencia de heces con sangre, pero con la característica de que las heces son de color negro o café oscuro. En cambio, la hematoquesia es heces con sangre, sangre de color rojo. Como es parte del tubo digestivo distal, más allá del ángulo de Treitz, se va a presentar hematoquesia. Si la hemorragia está por encima del ángulo de Treitz, se presentará melena. Y como otros síntomas acompañantes al cortejo clínico, podemos encontrar, como les decía, alzas térmicas, pérdida de peso, si es que es el compromiso muy serio a nivel del intestino, lo cual produce mala absorción, anorexia, la pérdida o disminución del apetito, anorexia o hiporexia, van a estar mediados por el compromiso que puede existir también a nivel de estómago, y la famosa diaforesis nocturna. Siempre hemos aprendido desde que yo estaba en la facultad, me acuerdo que nos indicaban que todos los pacientes con tuberculosis tienen diaforesis nocturna como una característica clínica. Esta variante de la tuberculosis intestinal también puede llegar a presentar este síntoma. No será un síntoma en el 100% de los pacientes, pero sí podemos encontrarlo en un gran porcentaje de ellos. Esta lista ya nos muestra todos los síntomas y signos que un paciente con tuberculosis intestinal puede llegar a presentar. Dolor abdominal y pérdida de peso como dos manifestaciones que se encuentran en más del 50% de los casos, seguidos de ascitis y deposiciones líquidas. Entonces, al haber ascitis, no nos quedemos con la idea de que solo va a haber ascitis cuando hay patología del hígado, cirrosis hepática, síndrome de hipertensión portal. También puede haber ascitis secundario a tuberculosis. Entonces, en Bolivia por lo menos, paciente que tiene ascitis, paciente que tiene derrame pleural, paciente que tiene derrame pericárdico, muy aparte de los estudios laboratoriales de rutina para estos líquidos que se extraen, debemos realizar los laboratorios correspondientes para determinar que no sea una causa tuberculosa. Y aquí tenemos otras manifestaciones clínicas menos frecuentes, ¿no? Vómitos, náuseas, perforación intestinal, dolor a nivel óseo, diaforesis nocturna, síntomas urinarios. Esta masa palpable en cuadrante inferior no se presentará siempre, solamente cuando estemos ante la variedad hiperplásica. La diarrea, las deposiciones líquidas, es una de las manifestaciones clínicas recurrentes en todos los pacientes que tengan tuberculosis intestinal. Todo paciente que cursa con una diarrea crónica de varias semanas de evolución, presentación diaria, continua, que uno obviamente descartado que se trate secundario a un proceso infeccioso, se descarta que sea una salmonelosis, una enteritis por Escherichia coli, descartados todas las etiologías más comunes, y siendo un cuadro de diarrea crónica, pensemos, ¿no será tuberculosis intestinal? Entonces, tomar muy en cuenta a la diarrea, a las deposiciones líquidas en un paciente en el cual estemos sospechando de tuberculosis ante la presencia de diarrea crónica. Uno de los criterios para poder sospechar de tuberculosis intestinal ante la presencia de una diarrea crónica es que en los 3 últimos meses se hubieran presentado estas deposiciones, pero con inicio de sintomatología al menos 6 meses antes del diagnóstico. Por lo menos la diarrea debe estar presente 3 meses.
de presentación casi diaria. Otros, haciendo un paréntesis, pacientes también que presentan diarreas crónicas, debemos descartar que no sea un caso de una enteroparasitosis, o inclusive hemos llegado a diagnosticar pacientes con VIH ante la presencia de cuadros de deposiciones de enteritis crónicas. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis extrapulmonar? Primero, al ser una patología que puede tener una gran variedad de diagnósticos diferenciales, debemos en primera instancia descartar las enfermedades más comunes, como es la ileitis terminal, el síndrome de Crohn, que son enfermedades que afectan al tercio distal del híleo. Algún otro tipo de patología abdominal, neoplasias, tumores que puedan comprometer a nivel de fósil de acá de leche. El diagnóstico se complica un poco porque no tenemos datos clínicos que sean patognomónicos o exclusivos de la tuberculosis intestinal. Por lo tanto, se debe realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial. Por eso a la tuberculosis se la denomina también la gran simuladora, porque simula ser otro tipo de patología digestiva. Cuando se presenta con estenosis y fístulas, puede simular una enfermedad de Crohn. Cuando se presenta con un compromiso del colon, puede imitar toda la clínica de lo que es la colitis ulcerosa. Ante la presencia de estas deposiciones líquidas frecuentes, simula un cuadro de enteritis crónica secundario a enteroparasitosis. Por eso se la llama la gran simuladora. El diagnóstico se convierte en todo un reto para el médico. Cuando se tienen las lesiones evidenciadas a través de un estudio endoscópico, se debe tomar una biopsia. La biopsia se llevará a estudios de anatomía patológica o de histopatología, donde podemos ver estas neoformaciones, como vemos acá en la imagen donde está la flecha roja, granulomas. Estos son granulomas, que si tienen signos de caseificación, el diagnóstico realmente sugiere que sea una tuberculosis. O la presencia de úlceras con bordes y con histiocitosis, úlceras que se observan también en el estudio de histopatología. Para diagnosticar también podemos utilizar la tinción Ciel-Nielsen, la misma que se utiliza para la baciloscopía de esputo. Así determinamos la presencia de los BAR, bacilos ácido alcohol resistentes. Otro modo de poder diagnosticar la tuberculosis es realizar un cultivo para Mycobacterium tuberculosis del tejido que se ha extraído en la biopsia. Como sabemos, el cultivo para tuberculosis demora mínimamente 30 días. Donde se hace una primera lectura y hasta 60 días. O sea, no es un cultivo para gérmenes comunes. Un urocultivo, un cultivo de heces fecales, un cultivo de esputo en caso de neumonía. El resultado lo obtenemos en máximo 72 horas. El cultivo de la tuberculosis puede demorar hasta 60 días, hasta 2 meses. Para poder diagnosticar a la tuberculosis intestinal tenemos los métodos invasivos y los no invasivos. Los invasivos está la colonoscopía, para observar las imágenes que hemos visto en gráficas previas, una endoscopía digestiva alta ante la sospecha de compromiso de porciones superiores del aparato digestivo, esófago o estómago, e inclusive una cirugía abierta, una laparotomía exploradora, donde en última instancia y en forma directa se podrán observar las lesiones correspondientes y realizar el tratamiento necesario, ¿no? Hasta la resección intestinal de los segmentos que estén comprometidos por una estenosis o una fistulización.
Los métodos no invasivos, tenemos a los métodos de gabinete o estudios de gabinete, como son la radiografía contrastada de abdomen o tránsito intestinal, que es otro nombre que se le da a este estudio. Darle al paciente que beba, que tome bario como contraste para sacar radiografías y poder identificar algunas lesiones. Y en última instancia, la tomografía simple de abdomen, que nos dará con mucho mayor detalle presencia de lesiones. Obviamente la tomografía requiere de la pericia y del conocimiento para la interpretación correspondiente. Un estudio sencillo por el costo y por el acceso es la radiografía de abdomen contrastada, que nos permite evaluar el patrón que tenga la mucosa y posible presencia de ulceraciones. Vamos a encontrar engrosamiento de los pliegues de la pared intestinal, espasticidad de estos pliegues, con contornos irregulares e inclusive con ulceraciones, sobre todo a nivel del ilion terminal y a nivel del ciego. A nivel de la válvula iliocecal vamos a encontrar un engrosamiento de las valvas de la válvula iliocecal, o también llamados labios de la válvula iliocecal, que se asocia a una porción del ilion terminal estrecho. Hay disminución de la luz del ilion terminal justo los segmentos previos a su unión con la válvula iliocecal. En las semiologías radiológicas se ha descrito un signo característico de las lesiones por tuberculosis intestinal, que es esta. Se lo ha descrito como un signo radiológico típico de la tuberculosis que comprometa al ilion terminal, que es la disminución de la luz en las porciones inmediatamente previas a que el ilion desemboque en la válvula iliocecal. Estas son imágenes que se toman luego de la administración oral de bario. Este es el tránsito gastrointestinal o la radiografía contrastada de abdomen, que es lo mismo. A esta zona, quiero que se fijen, aquí tenemos el ilion terminal, fíjense cómo tenemos parte del ilion, pero acá está estrecho, ha disminuido su luz. Ese es el signo típico que se lo denomina signo de Fleischner. Ilion terminal estrechado con engrosamiento de la válvula iliocecal. Y el signo de Sterling, algo similar, ilion terminal estrecho con rápido vaciamiento a un ciego rígido y acortado. El paso del contraste de ilion hacia ciego, a pesar de que esta zona está estrecha, es rápido, pero se nota como el contraste va dibujando los contornos del ciego y se lo observa muy rígido, con poco movimiento, porque es parte del colon y tiene movimiento al ciego, pero se lo observa rígido, sin movimiento y acortado en sus diámetros. La tomografía, como les decía, depende para su utilización de la pericia que tengamos para la lectura y la interpretación de las imágenes. ¿Qué vamos a encontrar en una tomografía? ¿Qué podemos encontrar con mayor detalle? El engrosamiento de la pared de la parte final del intestino, del ilion y de la válvula iliocecal. Y también engrosamiento de la parte inicial del ciego, que se acompaña de linfadenopatías, que son aumento de volumen de los ganglios linfáticos de las zonas adyacentes a la válvula iliocecal, engrosamiento del mesenterio, presencia de ascitis en algunas circunstancias, la membrana peritoneal engrosada, secundario al proceso de acumulación de tejido fibrinoso como un mecanismo de defensa
hacia el proceso inflamatorio para que no se disemine a todo el abdomen. O podemos encontrar datos sugestivos de perforación a nivel intestinal o inclusive la formación de abscesos. Cuando se forma un absceso secundario a la infección por Mycobacterium tuberculosis se lo denomina absceso frío. Ese término lo hemos aprendido seguramente, si ustedes recordarán, cuando se evalúan patologías de columna. El famoso mal de Pot o la tuberculosis que afecta a las vértebras produce absceso, pero un absceso frío. Un absceso caliente, si valdría el término, es aquel producido por bacterias comunes, un estafilococo, un estreptococo, que a la palpación por la tetragrado de Celsius tendremos aumento de calor local. En cambio, en los casos de tuberculosis, la presencia característica es la de un absceso frío. La colonoscopía nos ayudará a observar las lesiones que ya hemos visto, ulceraciones de la mucosa, nodulaciones, fíjense acá como pequeños chinchones, varios que tenemos en esta imagen, o la obstrucción de la luz intestinal por hiperplasia del tejido. Como hemos visto, se produce un engrosamiento de la válvula ileocecal que puede producir deformación y disminución de la luz del intestino, lo cual dificultará el paso del contenido de ileón hacia colon. Otras imágenes que nos muestran una úlcera aquí en la parte derecha de la imagen que está comprometiendo el ileón terminal. Esta imagen previa donde veíamos las nodulaciones, pero al medio con una úlcera. Y la imagen de aquí abajo, también presencia de pequeñas nodulaciones, acá circunscritas a una zona central que todavía no está como una úlcera ya declarada, pero tenemos la gran probabilidad de que esta lesión pueda derivar en una úlcera. ¿Cómo se realiza el tratamiento de una tuberculosis intestinal una vez hecho el diagnóstico? De igual manera como se realiza el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. El esquema de tratamiento específico. El esquema que utiliza 4 medicamentos en una primera etapa y 2 en una etapa segunda. Es el mismo esquema, no lo vamos a detallar porque ya lo conocemos, ¿no? La rifampicina, la isoniazida, piracinamida y etambutol. Los medicamentos básicos que se utilizan exclusivamente y específicamente para el tratamiento de la tuberculosis. No olvidemos que el armado del esquema terapéutico se realiza en base a dosis kilopeso y debemos recordar cuánto es la dosis kilopeso de la rifampicina, de la isoniazida, de la piracinamida y del etambutol para en base a eso armar el esquema de tratamiento para nuestro paciente con tuberculosis intestinal. En los casos de tuberculosis extrapulmonar sobre todo, tiene mucha controversia la realización de las famosas pruebas terapéuticas. Hay algunas corrientes que apoyan la realización de esta prueba terapéutica y hay otras corrientes que indican que no. ¿A qué se refiere la prueba terapéutica? Paciente con sospecha de tuberculosis intestinal, donde el diagnóstico no se puede llegar a complementar correcta y adecuadamente, se le da al paciente un tratamiento con los medicamentos antituberculosos, obviamente con la característica clínica, ¿no?, de un paciente con tuberculosis intestinal, y la prueba terapéutica será positiva cuando tengamos disminución o inclusive hasta ausencia de los síntomas iniciales. Si el paciente está con síntomas, se le da el tratamiento antituberculoso y los síntomas ceden, había sido tuberculosis. Pero ¿qué pasaría en el caso de que el paciente está con síntomas, se le da el tratamiento antituberculoso y el paciente no mejora?
no había sido tuberculosis, pero ya le hemos dado tratamiento específico. No le vamos a dar 1 o 2 días, estamos hablando de un par de semanas. Por eso es que algunas corrientes de los colegas médicos no están de acuerdo con la prueba terapéutica, porque el hecho de dar tratamientos así cortos, que se llaman tratamientos incompletos, favorece a la presencia de multirrogoresistencia en los bacilos. La presencia de la resistencia de los bacilos a los medicamentos específicos están mediados sobre todo por la realización de tratamientos incompletos, por abandonos de tratamiento o por realizar estas pruebas terapéuticas. Por eso es que no está muy arraigado el hecho de realizar esta prueba terapéutica. Personalmente, es una opinión muy personal del doctor Raúl Torrico, no estoy yo de acuerdo con la realización de la prueba terapéutica. Se deben agotar todos las posibilidades para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Y tenemos métodos ya mucho más avanzados, como pruebas serológicas. Se puede pedir una prueba ELISA para tuberculosis. Tenemos desde hace un par de años la realización de la prueba de GeneXpert, que acá en la ciudad se realiza en el Hospital del Tórax. Muy limitado porque solamente se realiza en esputo y en algunos casos en sangre. Pero tenemos esa prueba que tal vez con el avance de los años ya podamos utilizarla para líquido pleural, para líquido acítico, para heces fecales o para biopsias de tejido, como el caso que estamos hablando de la tuberculosis intestinal. El deterioro paradójico que puede presentarse en los casos de tuberculosis intestinal se refiere a un empeoramiento de los datos clínicos o de los signos radiológicos ya existentes, ya determinados, ya diagnosticados, o a la presencia de nuevas lesiones que no se atribuyen al desarrollo normal de la enfermedad. Como con toda patología, con la tuberculosis intestinal esperamos una evolución de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Pero si esta historia de la enfermedad sale del contexto normal, del contexto clínico, el que siempre hemos conocido, entonces podemos indicar que hay un deterioro paradójico. ¿A qué se debería? ¿Cuál es la patogenia de este proceso? A una reducción de la respuesta inflamatoria que está mediada por el tratamiento antituberculoso. O sea, el paciente está con la patología, se le da el tratamiento, pero las manifestaciones clínicas o radiológicas, en lugar de mejorar, pueden empeorar. Esto mediado por una disminución de la respuesta inflamatoria y por deterioro del proceso de la cicatrización de las lesiones que ha ocasionado el Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, también en la medida que se vaya administrando el tratamiento, debemos ir evaluando la respuesta terapéutica de nuestro paciente a la administración del tratamiento específico. Y para poder catalogar a nuestro paciente como deterioro paradójico secundario a la tuberculosis intestinal, inicialmente debemos descartar que no sea una falla en el mismo tratamiento, que no existe multirrogoresistencia, que el paciente esté cumpliendo el tratamiento, porque como es un tratamiento crónico no lo vamos a mantener internado meses, ¿no? El tratamiento para la tuberculosis incluye la estrategia DOTS, que seguramente ya la conocen, el tratamiento observado directamente supervisado, cuya base es que el paciente asista a un centro de salud, un hospital, una posta sanitaria, la más cercana a su casa, y todos los días, a la vista del personal médico, tome su medicación. Pero eso va a depender de la responsabilidad que tenga el paciente de asistir todos los días a tomar su medicación durante los meses que dure el mes.
Entonces podemos estar ante un caso de que un paciente no cumpla con la estrategia DOTS, que los bacilos hubieran creado multirresistencia. Debemos descartar estas circunstancias antes de catalogar al paciente como deterioro paradójico. Como patología intestinal puede tener complicaciones. La más común, la obstrucción intestinal por presencia de estas neoformaciones, los tuberculomas, engrosamiento de la pared, presencia de estenosis, que puede producir síndrome de obstrucción intestinal, que se caracteriza por una disminución progresiva e importante de la luz intestinal, que de ser completa será una obstrucción intestinal completa, o puede ser parcial, que en algunas circunstancias, porque ya es un proceso mecánico, amerita un tratamiento quirúrgico. Una obstrucción intestinal, un hilo mecánico, amerita siempre un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, a tomar en cuenta esta complicación para realizar el tratamiento de la misma de manera también oportuna. Otras complicaciones que podemos encontrar son la perforación intestinal o la mala absorción. La perforación intestinal va a estar mediada por las úlceras que se presentan. Y si la úlcera va a comprometer mayor espesor de la pared intestinal, puede llegar hasta la capa externa y producir la perforación de uno o varios segmentos intestinales. Y como les mencionaba ya previamente, el tratamiento para estas perforaciones usualmente es la realización de la resección intestinal, sacar ese pedazo de intestino perforado, porque de nada sirve tratar de cerrar la perforación, porque muchas veces, la mayor parte de las veces, podemos tener recidivas. Y la mala absorción intestinal o el síndrome de mala absorción estará mediado por la lesión de las vellosidades de la mucosa intestinal, que es la zona encargada de realizar la absorción de los nutrientes que se han ingerido con la alimentación una vez que ha pasado todo el proceso digestivo. Si tenemos acortamiento de vellosidades o inflamación de las vellosidades, o por último destrucción de vellosidades de la pared de la mucosa intestinal, no tendremos el medio necesario para que se absorban los nutrientes necesarios correspondientes para el paciente, lo cual nos llevará a un síndrome de mala absorción, cuyas consecuencias son la desnutrición crónica, la pérdida de peso, la disminución del sistema inmunológico y la probabilidad de poder contraer algún otro tipo de patología secundaria. Algunos puntos a tomar en cuenta ya como conclusiones del tema. La tuberculosis intestinal es un reto diagnóstico, tomando en cuenta que debemos descartar varias patologías antes de pensar que sea tuberculosis intestinal. Que no estemos ante un caso de una neoplasia intestinal, una apendicitis aguda, un infarto de mesenterio, enfermedad de Crohn, entre otras. Una vez descartadas todas estas patologías, debemos realizar, como les decía, un estudio exhaustivo para poder determinar la presencia de la tuberculosis intestinal. Patología poco frecuente. O sea, no vamos a encontrar casos de tuberculosis intestinal diarios, como encontramos tuberculosis. Todos los días se diagnostica tuberculosis en el país. Todos los días. Tuberculosis pulmonar. Pero la tuberculosis intestinal es una patología rara y como han visto las estadísticas de todo el grupo de las tuberculosis extrapulmonares es la menos frecuente. Patología más frecuente en adultos. Niños, hasta donde he revisado la literatura, no se han descrito casos. Siempre, como todo caso de tuberculosis, relacionarlo con el VIH. Porque el VIH, al ser una patología inmunosupresora, se convierte en un gran factor de riesgo para la presencia de la tuberculosis.
tuberculosis intestinal, como otras variedades de tuberculosis extrapulmonar, está relacionada con la presencia de tuberculosis a nivel de los pulmones. Pueden aparecer o pueden presentarse ambas variedades al mismo tiempo. O sea, estar el paciente con tuberculosis pulmonar y a la vez estar con tuberculosis intestinal. Pero no es una asociación que se presente en el 100% de los casos. La sintomatología es muy inespecífica: dolor abdominal, deposiciones líquidas, pérdida de peso, síntomas comunes a un gran número de patologías. Por eso se convierte en un reto para el clínico el realizar el diagnóstico de la tuberculosis intestinal. Y las manifestaciones locales, manifestaciones que van a ser secundarias al daño que se ha ocasionado en la mucosa del aparato digestivo, del intestino, va a depender de la zona que esté comprometida. Es más fácil encontrar un tuberculoma en el ilion terminal que en segmentos más apicales, segmentos centrales del ilio o del yeyón. Será más difícil en estas últimas zonas ubicar neoplasias o que es tuberculomas o tumoraciones o estenosis que ubicarlas en la zona terminal del ilio, a nivel de fusión de leche. Para el diagnóstico, la única manera de determinar al 100% que es tuberculosis es la identificación del bacilo. El laboratorio, los rayos X no son específicos de tuberculosis, solamente la identificación del bacilo. Y es el requisito que pide el programa de control de tuberculosis del Ministerio de Salud de Bolivia para poder dar los medicamentos. Sabemos que este tratamiento es gratuito, es subvencionado por el gobierno, pero no se va a dar el tratamiento ante una sospecha diagnóstica. No por el que el médico diga, me parece que es tuberculosis intestinal. No por ese simple hecho se va a autorizar el uso del tratamiento específico. Se debe tener la certeza confiable al 100% de la presencia del bacilo. Y hemos indicado que se debe realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo para poder descartar otras patologías que puedan estar presentes, que puedan ser la causa de la sintomatología más frecuentemente que la tuberculosis intestinal. Tenemos como un as bajo la manga, que es la realización de la cirugía, pero que está reservada exclusivamente para pacientes que tengan compromiso de obstrucción intestinal, o en aquellos casos en los cuales se ha agotado todos los medios para el diagnóstico y la única manera de poder llegar a un diagnóstico final será realizar una laparotomía exploradora, toma de una biopsia para envío a patología. Y el patólogo nos indicará, ¿hay bacilos o no hay bacilos? Y no olvidarse de que la tuberculosis intestinal es la gran simuladora. Simula un gran número de patologías digestivas. Por eso se hace hincapié en indicarles que se debe realizar un diagnóstico diferencial bastante exhaustivo.